Bendito y alabado sea nuestro Padre eterno, hermanos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a leer un fragmento de un divino rollo acerca de qué nos dice nuestro Padre eterno sobre los ricos, magnates, poderosos, burgueses de este mundo, de este planeta Tierra. Es interesante lo que nos dice. Es como una complementación de lo que anteriormente se hizo un video acerca de la gran bestia. Aquí nos habla justamente de algunas preguntas que se les harán a los llamados ricos y poderosos de este mundo en el llamado juicio final. Este conocimiento es sacado de la ciencia celeste Alfa y Omega, también denominada Divina Revelación Alfa y Omega o los rollos del Cordero de Dios Alfa y Omega. También va a tener muchas denominaciones a nivel mundial. Otros le van a llamar la escritura telepática Alfa y Omega. Lo cierto es que este conocimiento, esta revelación, lo envía nuestro Padre Eterno para el mundo tierra, para la actual generación, porque fue un pedido hecho en el reino de los cielos por todos los humanos de la actual generación, que en estos tiempos viniese al mundo esta revelación, esta ciencia celeste, estos rollos del Cordero, tal como estaba escrito en el Apocalipsis. Vamos a dar lectura, es una parte de un rollo que es bien interesante. Dice, tres puntos seguidos, si vuestro mundo no logró jamás la unificación es porque se dejó ilusionar por Satanás, que siempre trató de perpetuar su maldita herencia en todas las generaciones, porque el error y los falsos conceptos se transmitieron de padre a hijo y Satanás para completar su obra os ilusionó, y lo hará hasta el último instante, tal como lo presenciaréis. Los malditos ricos, la maldita estirpe de Osiris, adorador del oro, hasta el último instante se aferrará a sus riquezas, que jamás les correspondió, porque mi divina palabra dice que todo humilde es primero. A ellos les corresponde todo, mas todo bienestar y toda abundancia se gana con el sudor de frente, con sacrificio. Con fuerzas espirituales que engrandecen a la criatura delante del Padre, y no explotando ni engañando a sus semejantes, porque de verdad os digo que no existe rico que no haya engañado a sus semejantes. Hay muchas clases de riqueza, y la más despreciable es aquella que es calculadora y explotadora. Vuestro Creador nada tiene contra las riquezas, porque ella es inocente. Lo que tiene que reprocharos el creador del universo es cómo lograste la riqueza. Y justamente acá vienen las preguntas para los llamados ricos, los multimillonarios, dueños de grandes empresas, de bancos, para los países poderosos del mundo. ¿Qué les va a decir justamente en el divino juicio final? Cristo les va a decir las siguientes preguntas. ¿Cómo os hiciste ricos? ¿Había hambre y desnutrición en vuestro mundo, en el planeta Tierra? ¿Había pobreza? ¿Había necesidades? Había, dice, a ver, se me pasó. Había otro que no tenía lo que tú, rico, tenías. Si fue así, eres maldito. Sobrepasar su propia escala espiritual en el mal es caer en la ley de la maldición. ¿De dónde habéis sacado la palabra privado? No hay nada privado en la naturaleza. Mi naturaleza a nadie divide. Los días, las noches, los vientos, las aguas son por todos disfrutados por igual. Aquí hay que hacer una pequeña reflexión. Los ricos privatizan todo y han llegado al extremo, pues incluso yo recuerdo que en Bolivia se privatizaron las empresas de agua, pero llegaron a privatizar incluso el agua de las lluvias, es decir, que los campesinos de todo Bolivia no podían coleccionar agua de lluvia sin pagar primero a una empresa estadounidense canadiense por el agua de la lluvia. Y esto pues ya es el extremo. O sea, los llamados ricos del mundo piensan todo en privatizarlo. Y acá nuestro Padre Eterno nos dice que no, que la naturaleza es para todos por igual. No había que privatizarla. Vamos a continuar. El enviado de Dios, el divino juez solar en el juicio final, le hace la siguiente pregunta a los ricos. ¿Por qué no imitasteis al Padre? Los llamados ricos son los llamados ladrones en la justicia del Padre.
Y le sigue preguntando a los ricos, ¿quién los autorizó para poseer más que mis humildes? Bueno, el humilde pues es el trabajador común, el obrero, el campesino, el barredor de calles, el carpintero, el que arregla los desagües, es decir, la gente común y corriente. Dice nuevamente, ¿quién les autorizó para poseer más que mis humildes? Está en mis escrituras. Vuestra vida humana pudo ser más elevada, más moralista y más justa si no hubiesen venido al mundo los espíritus demonios, cuyas categorías son conocidos como ambiciosos, avarientos, ladrones, fornicadores, ricos, explotadores, mafiosos, engañadores, vanidosos, falsos, en otras palabras, la gran bestia materialista. Justamente ayer estamos dando lectura, antes de ayer, mejor dicho, estamos dando lectura a lo que es la gran bestia, quienes lo conforman. Y acá te está agregando un concepto más, una idea más de quiénes son la gran bestia materialista, quién es la gran bestia del llamado Apocalipsis. Vamos a continuar. De cuyo edificio no quedará piedra sobre piedra. Cuando el Hijo de Dios se llenó de cólera y correteó a latigazos a los comerciantes del templo en la historia antigua, lo hizo proyectando su divina mente hacia el futuro. Vamos a subir un poquito, ahora sí. En ese instante el Hijo primogénito vio la cizaña del comercio en los siglos venideros, vio a los millones de seres que serían víctimas de los abusos, acaparamientos, precios abusivos, etc. Vio el futuro yugo humano y vio a Satanás tomar la forma de un extraño comercio, y vio que la cabeza de Satanás eran los ricos. Y justamente el divino enviado de Dios en ese entonces, Cristo, vio todo eso, y que él puede proyectarse al futuro, puede ver lo que va a suceder. Y en ese instante no le explicó, digamos, tal como iba a pasar en el futuro, porque las personas, los hermanos de ese entonces, estamos hablando más de 2000 años atrás, no entenderían, no comprenderían. Pero por eso les habló en parábolas. ¿Qué más nos dice? Nos dice que la bestia se iba formando de padres a hijos de generación en generación. Iba a crear todo un sistema de comercio, todo un sistema de vida que se iba a ir acentuando. Y en los últimos tiempos de la prueba de la vida, este sistema de vida se va a llamar capitalismo, más precisamente imperialismo, y que iba a abarcar todo el planeta Tierra. Y eso ha sucedido. Vamos a seguir con la lectura de este rollo del Cordero de Dios, Alfa y Omega. Todo el drama lo vio en un microscópico instante. Más allá de ese instante habrían siglos de sufrimiento, frustraciones, desengaños, suicidios, y viendo el futuro que le esperaba a la humanidad, vio el nacimiento de la gran bestia, vio al monstruo que crearían de padre a hijo y de generación en generación, los más influenciados por el oro. A este monstruo que cobardemente se guarece tras la fuerza, el mundo de la prueba lo llamó imperialismo, justamente lo que estamos viviendo ahora. Hay un imperialismo agonizante, es decir, llegó a su etapa máxima. Pasó de ser en sistema esclavista, luego pasó al sistema feudalista, luego pasó al sistema capitalista con las burguesías nacientes, luego pasó a la etapa mayor llamada imperialismo, pero eso es lo máximo que puede llegar. Luego de eso todo este sistema cae, y justamente cae porque un nuevo conocimiento viene a esta humanidad. Los rollos del Cordero de Dios que envía nuestro Padre Eterno y que le trayó el enviado de Dios, Luis Soto Romero, el Alfa y el Omega, es para justamente cambiar de costumbres, cambiar de sistema de vida, y eso está sucediendo poco a poco, lo estamos viendo en la actualidad. Dicen estos rollos que nosotros seremos la última generación que verá la caída del sistema de vida. Vamos a seguir con la lectura de este divino rollo. La humanidad fue engañada por espíritus oportunistas, tan maliciosos como Satanás mismo, como que son los mismos de su maldita legión. Los ladrones del mundo los creó el inmoral e injusto sistema basado en el oro. Pocos tuvieron mucho, y muchos tuvieron poco o nada. Cada dolor moral provocado en el espíritu del ladrón recae en los sostenedores de sistemas de vida basado en el oro, porque el ladrón fue ladrón por causa del rico. Si no hubiesen ricos en el mundo, no habría, vamos a subir la página, no había ladrones, porque no se conocería el mal ejemplo de la usura, del oportunismo, de tenerlo todo sin el menor esfuerzo. Los ricos del mundo lanzaron la primera piedra, la réplica fue el ladrón.
muchos fueron probados en la vida como es probada la humanidad entera. El rico representa en la vida la máxima soberbia en el vivir. El rico nunca quiso entender el significado de la igualdad, dicha por el Padre en sus escrituras. ¿No se os enseñó o no os fue enseñado que todos son iguales en derechos delante de Dios? He aquí la caída de todo rico, porque sus luchas espirituales consistían en oponer resistencia a la debilidad de poseer más de lo que fue enseñado, y el ladrón pidió al Padre lograr la posesión material con lucha, con esfuerzo, haciendo honor al divino, vamos a subir un poquito más, al divino mandato que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ni el ladrón ni el rico entran al reino de los cielos, porque cayeron en sus respectivas debilidades. De verdad os digo que los mayores culpables de las injusticias de este mundo son los llamados capitalistas. Por lo tanto, ellos cumplirán con el mayor castigo conocido, pagarán todo dolor humano que ocurrió en esta generación que pasó por su reinado. Los llamados ricos se dejan lo mejor para ellos y lo peor y despreciable para mis humildes. Se dejan los mejores puestos, la mejor educación, la mejor alimentación, las mejores comodidades, y así perpetúan de padre a hijo tal robo. Acá hay que ver algo interesante. O sea, el ser rico es perpetuar el robo, y esto se comprueba. Y esto es fácil de comprobar. Cuando en esta parte de la Tierra, en este continente hoy llamado América, pero que su nombre original fue Abya Yala, que quiere decir tierra muy fértil o tierra paradisíaca, así se llamaba antiguamente todo el continente americano, Abya Yala, hubieron naciones que prosperaron con y tenían muchas riquezas naturales. ¿Qué pasó? Que Europa los invade. Más que Europa, fueron los llamados sionistas, que ya conocían de toda Abya Yala, siglos antes, incluso hasta en los tiempos de Cristo, el llamado sionismo ya conocía la existencia de Abya Yala, y planificaron a través de siglos la invasión de Abya Yala. Abya Yala es el continente de América actualmente. Estos utilizaron a toda la población y gobiernos de Europa para invadir todo el continente de América, antiguamente llamado Abya Yala. ¿Y qué pasó? Esclavizaron, oprimieron y robaron la riqueza de todas las naciones de este continente. Todas esas riquezas fueron hacia Europa, enriquecieron a Europa, y es así que Europa surge en una bonanza, pero fue una bonanza por el robo que hicieron a todas las naciones de América, a los pueblos. Destruyeron al pueblo pues maya, azteca, inca, chipchas y diferentes pueblos y naciones de Abya Yala, de América. Se llevaron sus riquezas, y tal fue el grado de explotación y saña que tuvieron contra estos pueblos originarios, que incluso llegaron prácticamente a desaparecer muchos pueblos. Y habían pueblos que al no soportar la explotación y la miseria en que vivían, por culpa de estos explotadores, estos invasores europeos, se suicidaban colectivamente. Y eso está registrado en las grandes crónicas, no solo de acá de Perú, de América Latina, Centroamérica. Están registrados que muchos pueblos se suicidaban en masa, pueblos originarios, porque no soportaban la explotación a la que estaban sometidos. Los explotaban a ellos y se llevaban la riqueza de estas tierras para enriquecer a los bancos y a los comerciantes europeos. Y estas riquezas quedaron en poder de ellos y fueron heredándose de padres a hijos hasta la actualidad. Han pasado más de 500 años y esas riquezas continúan en Europa. Tanto es así que los cronistas de ese entonces narran pues que incluso con todo el oro, con toda la plata que salía, por ejemplo, de las minas de Potosí de Bolivia, podría construirse un puente desde América hasta Europa, tranquilamente. Imagínense la cantidad de oro, de plata, de riquezas que se llevaron estos invasores europeos. Y todas esas riquezas quedaron en los bancos europeos, en las familias reales europeas. Y esas familias fueron heredando esas riquezas a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, hasta llegar a la actualidad. Eso es justamente lo que nos está explicando en este divino rollo, cómo se va formando la gran bestia que actualmente gobierna este mundo.
Vamos a seguir con la lectura. Es interesante cuando uno analiza todo esto. Este divino rollo de Alfa y Omega nos dice muchas verdades. Nuestro Padre Eterno nos dice grandes verdades. Y con la más sencilla, con las más sencillas palabras. No se complica, no se hace términos buscados, nada. Nos dice, nos explica con palabras sumamente sencillas. Vamos a seguir con la lectura. Voy a retroceder una línea. Y así perpetúan de padre a hijo tal robo, y veo, hijo, que millones de seres en este mundo de pruebas alaban y aprueban un sistema de vida que hace siglos había sido sentenciado por Dios. ¿Cómo maldeciréis vuestro falso concepto de justicia? Pobres de vosotros, demonios capitalistas del mundo. La gran bestia, pues. Falsos hijos de la luz. De verdad os digo, engendros del demonio, que el mundo os perseguirá como se arranca de una peste, y de verdad os digo que jamás el mundo presenciará escarmiento mayor. El mundo conocerá al verdadero demonio de este mundo, el demonio que se viste con una extraña responsabilidad. Vamos a poner acá una pequeña pausa para subir la página, como estoy acá con el computador, ahora sí. El demonio de la burguesía, con corbata. Justamente acá está pues los grandes empresarios, los grandes burgueses, los grandes financistas, que tienen su terno, su corbata, que son grandes señores, dueños de países prácticamente. La élite, y justamente los Padre Eterno nos hablan algunos rollos acerca de la élite, la clase social alta llamada. Vamos a seguir con la lectura. A los más grandes hipócritas del mundo, de verdad os digo que todos aquellos que quedaron libres de la justicia terrenal por la influencia del dinero no entran al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no fue juez en la vida a uno que lo fue, porque mis humildes no necesitan juez. Los que necesitan jueces son los demonios del mundo, los explotadores, los ambiciosos, los usureros, los comerciantes, los traficantes, los mafiosos, los ladrones, los corruptos, los droguistas, los políticos, los presidentes, los reyes, los banqueros y toda gama de rufianes que produjo vuestro sistema de vida basado en el oro. Acá hay que hacer una pausa. Hay muchas leyes, que son 10.000 divinas leyes, pero solo han publicado 3.700. En estas leyes publicadas, en estas 3.700, nos hablan justamente cómo es el juicio a los llamados ricos, a los llamados amos del mundo y a sus cómplices. Justamente ahí están pues los presidentes, los banqueros, los comerciantes, los políticos, los generales, los religiosos. Dice, para ellos viene el fuego solar y la ley de la maldición. En la ley de la maldición dice que les cae sobre ellos la ley de maldición y muchos de ellos huyen y se van a los lugares más apartados del mundo, a los desiertos, a los cerros abandonados, a morir ahí, porque están con ley de la maldición, porque nadie les puede dirigir la palabra. Y a todo aquel que le dirija la palabra a uno que tiene ley de maldición, cae sobre él también esa misma ley. Por eso es que los que están con la ley de maldición, nadie les dirigirá la palabra, nadie les hablará, ni nadie los verá. Ellos morirán en lugares más apartados. Y a otros también les cae la ley del fuego solar, en que son quemados vivos. Se prende su cuerpo, se incendia, pero no mueren, son torturados. Bueno, eso es parte del castigo para los llamados integrantes de la gran bestia. Y justamente aquí están los integrantes. Y hay más, hay más. Vamos a seguir con la lectura. Todo rico no tiene sentimientos. El oro los insensibiliza. Y si llegan a tener sentimientos, los amoldan a sus intereses. Y de verdad os digo que estos siervos de Satanás tendrán que gritar delante de muchedumbre sus injusticias. Maldeciréis 1000 veces el maldito dinero de la explotación. Quedaréis con todo el dinero de la tierra, pues vuestra ambición llega a las mismas tinieblas. Ellas os reclaman, y veo que los que más dinero poseen son los más falsos e hipócritas, porque tienen oro, porque el que tiene oro es respetable, el que no lo tenía es condenado. Hasta el más grande ignorante puede ser rico. La injusticia de vuestro mundo la justicia de vuestro mundo es justicia interesada. La alegría de vuestro mundo es alegría con dolor. Todos se fingen en vuestro extraño sistema de vida. Los demonios de vuestro sistema de vida os hablan de legalidad. Aquí está, justamente hablan de legalidad, derecho,
propiedad privada, exclusividad, prohibición, control, etcétera, etcétera. Y así están en las leyes. Acá en el Perú es así. Debe respetar la propiedad privada. Hay exclusividad, tal empresas nomás pueden hacer negocio con el Estado y las otras no. Los derechos comerciales. Prohibición, está prohibido hacer tal cosa, pero las otras empresas sí lo pueden hacer. Hay control, tú así haces esto y ustedes no, se controlan, etcétera, etcétera. Eso es justamente la llamada legalidad en este sistema de vida. Para los grandes y poderosos lo mejor, para el pobre, para el explotado lo peor. Y está legalmente en la Constitución y en muchas normas y leyes a nivel ministerial, bueno, y de gobierno. ¿Qué más nos dice nuestro Padre Eterno en este rollo del Cordero de Dios, Alfa y Omega? Dice lo siguiente a los ricos, a los ricos les hace la siguiente pregunta. ¿Y qué poder humano les asiste si ellos han cometido la más grande inmoralidad? Está hablando de los ricos. La de dividir un planeta. ¿Por qué fuiste ciegos? ¿No se os enseñó que lo material es pasajero? Porque os dejasteis ilusionar por una comunidad pasajera. Esto es para los ricos. El ser usurero y ambicioso es propio de los que nunca conocieron la abundancia. ¿Cómo maldiciréis la ilusión de vuestras vidas? ¿Cómo maldiciréis a los rectores del mundo y sus leyes? Nunca este planeta sentirá tanto odio y desprecio como el que sentiréis vosotros mismos. No se puede vivir en comodidad y abundancia mientras que el semejante muere de hambre. Y esto es una verdad desgarradora y actual. ¿Por qué? Hay pocas familias, no pasan de 10 en el mundo, que acaparan prácticamente más del 95% de la riqueza a nivel mundial. Son pocas las familias. Pero hay miles y miles, millones de personas que mueren de hambre. Y eso se ve en las cifras oficiales, no solo del INEI, sino las cifras oficiales en cuanto a la ONU, del Banco Mundial. Ahí se ve los grados de pobreza, cuántos mueren, etcétera. Y vemos que muchas millones de personas mueren de hambre. Es decir, con estas riquezas acumuladas por estos grupos de familia, tranquilamente se pudo erradicar el hambre del mundo, pero no lo hicieron. Como ya lo dice nuestro Padre Eterno, a ellos no les interesa el resto de humanidad. Ellos solo tienen interés, pero el interés es para ellos, para el beneficio de ellos, no para el resto. El resto de los seres humanos que mueran, no les interesa. Y tal es así que estos demonios, porque son demonios, porque así lo dice en la ciencia celeste, estos demonios llaman al resto de seres humanos. ¿Sabes cómo les dicen? Le dicen que el resto de seres humanos no son seres humanos, son bestias de carga. Así les llaman. Mire al desprecio a que llegan. Que ellos son los elegidos de Dios. Esos ricos dicen eso. Es que estos ricos son alucinantes también, alucinan feo. Bueno, vamos a ver qué más nos dice los rollos del Cordero de Dios, Alfa y Omega. Vamos a retroceder un poquito. Dice, pueden vivir en comodidad y en abundancia, mientras que el semejante se muere de hambre, que es hijo del trabajo y no esclavo de la riqueza, esclavo de la ilusión, esclavo de Satanás, esclavo de la ciencia del bien, esclavo de un modo de vida que olvida a su propio creador. Esto está hablando de los llamados ricos, y que solo dura un instante en la eternidad del espíritu. Se pone egoísta y malo, pierde su simpleza y sinceridad como espíritu universal. Quiere tenerlo todo y que los demás no tengan nada, justamente lo que hemos dicho. Se pone insaciable al extremo de engañar y hasta matar a sus hermanos por un puñado de oro. Acá hay que hacer un comentario. Estos espíritus ricos tienen un desequilibrio mental en que ellos quieren acapararlo todo para ellos. Por ejemplo, Bill Gates, ¿cuántos miles y miles de millones de dólares tiene? Él, en esta vida, primero que no va a poder disfrutar todo ese dinero. No le alcanza esta vida. Va a necesitar por lo menos 30, 50, 100 vidas para disfrutar de toda esa riqueza. Cuando muere no se lleva nada, pues, no se lleva nada. Es un desequilibrio mental. O sea, si yo no me voy a llevar nada de tanta riqueza que tengo, pues yo lo regreso, lo doy a los pobres, porque no me voy a llevar. Pero estos no entienden, ellos creen que se van a ir con toda su riqueza, no, y dice acá en la ciencia celeste, nos dice que
ellos no se llevan absolutamente nada. Lo único que te lleva es el conocimiento aprendido en este mundo. ¿Qué has aprendido? ¿Has aprendido bien o has aprendido mal? Si has aprendido bien, vas a avanzar. Si has aprendido leyes de la luz, conocimientos de la luz, que te llevan a conocer, a buscar la igualdad, a buscar a Dios, entonces has avanzado. Pero si has aprendido conocimientos que te llevan pues a irte en contra de las leyes divinas, de las leyes naturales, practicas el egoísmo, la usura, el engaño, entonces te estás llevando un karma y vas a tener que pagar todo ese mal que has hecho en futuras existencias. Dice, la filosofía del dinero no está en mis divinos mandamientos, es uno de los árboles que no plantó el divino Padre Jehová y de raíz será arrancado. Punto suspensivo, escribe Alfa y Omega. Este es un fragmento de un rollo, no está el rollo completo, pero me pareció muy interesante porque aquí nos habla de muchas cosas acerca de los ricos y la llamada gran bestia, las preguntas que se les va a hacer. Esto es solo un pequeño grupo de preguntas que en el juicio final el divino juez solar Cristo le va a hacer a estos llamados ricos. Bueno, quise leerlos para que, bueno, tengan conocimiento de ello. Más adelante vamos a ver si damos lectura a este rollo completo. Pero me pareció interesante para compartirlos con ustedes, hermanos. Bueno, hermanos, muchas gracias. Bendito y alabado sea nuestro Padre eterno y será hasta una próxima oportunidad.